Profesor Jung, ¿cuántos años ha vivido usted en esta adorable casa junto al lago Zurich? Alrededor de 50 años. ¿Y vive usted aquí solo, con su secretario inglés y con su ama de llaves? Sí. ¿Sin hijos y sin nietos que vivan aquí con usted? No, ninguno vive aquí, pero varios de ellos viven alrededor. ¿Vienen a verlo a menudo? Oh, sí. ¿Cuántos nietos tiene? 19. ¿Y bisnietos? Creo que 8. Y supongo que uno está en camino. ¿Disfruta estando con ellos? Por supuesto que es bueno sentir que toda esa gente salió de uno mismo. ¿Cree que le tienen miedo a usted? No, no lo creo. Si usted conociera a mis bisnietos, no lo creo. Ellos roban mis cosas. El otro día me robaron mi sombrero. ¿Puedo llevarlo a su propia infancia? ¿Recuerda usted la ocasión en que se sintió consciente por primera vez de su propio ser? Eso fue cuando tenía 11 años de edad. Ahí, de repente, camino a la escuela, salí de una neblina. Fue como si hubiera estado en medio de una neblina, caminando en la neblina, y salí de ella y dije, soy yo, soy lo que soy. Y luego pensé, pero ¿qué he sido yo antes? Entonces descubrí que había estado en medio de una niebla, sin saberme diferenciar de otras cosas. Era solo una cosa entre otras muchas cosas. ¿Eso lo asocia con algún episodio particular de su vida o era una función normal de la adolescencia? Bueno, es difícil decirlo. Hasta donde me acuerdo, no había sucedido nada anteriormente que explique ese repentino despertar de la conciencia. ¿Usted no había estado discutiendo con sus padres o algo por el estilo? No. ¿Qué recuerdos tiene de sus padres? ¿Fueron estrictos y antiguos en la manera en la que le educaron? Bueno, ellos pertenecieron a la época posterior de la Edad Media y mi padre era un pastor protestante y usted se puede imaginar cómo eran las personas en aquella época, en los años 70 del siglo pasado. Tenían las mismas convicciones con las que vivía la gente desde hacía más de 1800 años. ¿De qué manera él trataba de inculcarle esas convicciones a usted? ¿Le imponía castigos? Oh, no, era muy liberal. Él era tolerante y comprensivo. ¿Con quién tenía una relación más íntima? ¿Con su padre o con su madre? Eso es difícil de decir. Claro que uno siempre tiene una relación más íntima con su madre, pero si hablamos de un sentimiento personal, yo tenía una mejor relación con mi padre, porque era predecible. Luego con mi madre, para mí era algo muy problemático. ¿El miedo no era parte de su relación con su padre? No, de ninguna manera. ¿Aceptaba usted que él fuera infalible en sus juicios? No, yo sabía que él era muy infalible. ¿Qué edad tenía cuando supo esto? Déjeme ver. No sé. Tal vez 11 o 12 años de edad. Coincide con el hecho de que yo sabía que yo era. Y desde entonces vi que mi padre era diferente. ¿El momento de la revelación está muy relacionado con el hecho de darse cuenta de las falibilidades de sus padres? Sí, podríamos decir que sí. Pero me di cuenta de que le tenía miedo a mi madre, más no durante el día. Entonces ella era bastante conocida para mí y predecible. Pero durante la noche yo tenía miedo
de mi madre. ¿Puede recordar por qué? ¿Puede recordar qué sucedía? No tengo ni la menor idea de por qué. ¿Qué me puede decir de sus días como escolar? Bueno, al principio estaba muy feliz de tener compañeros, ¿sabe? Ya que antes había estado muy solo. Vivíamos en el campo y no tenía hermanos o hermanas. Mi hermana nació cuando yo tenía 9 años, así que estaba acostumbrado a estar solo, pero extrañaba la compañía. Luego el colegio era perfecto para encontrar compañía, pero pronto para una escuela rural, usted sabe, yo estaba muy adelantado. Entonces ahí comencé a aburrirme. ¿Qué tipo de relación recibió por parte de sus padres? Oh, bueno, éramos luteranos. ¿Lo hacía ir a la iglesia de forma regular? Sí, claro, todos íbamos a la iglesia los domingos. ¿Y usted creía en Dios? Oh, sí, sí. ¿Y ahora usted cree en Dios? Bueno, ahora es difícil responder. Yo sé, no tengo necesidad de creer. Yo sé. Ahora pasemos al siguiente punto de su vida. ¿Qué fue lo que le llevó a ser médico? Fue en primer lugar una decisión meramente oportunista. Originalmente quería ser arqueólogo, asiriólogo, egiptólogo, algo similar. No tenía dinero y esos estudios eran muy caros. Entonces, mi segundo amor le pertenecía a la naturaleza, particularmente a la zoología. Cuando comencé mis estudios me anoté en la Facultad de Filosofía, en Ciencias Naturales, pero luego vi que esa carrera solo me llevaría a ser un buen profesor de secundaria. Nunca pensé que tuviera oportunidad de llegar más lejos, porque no tenía dinero. Y luego vi que eso no cubría mis expectativas. No quería convertirme en profesor de escuela. La enseñanza no era lo que yo estaba buscando. Entonces recordé que mi abuelo había sido médico y yo sabía que estudiando medicina tenía la oportunidad de estudiar ciencias naturales mientras me convertía en médico, y un médico se puede desarrollar, puede tener una práctica, puede más o menos elegir sus intereses científicos, tiene muchas más oportunidades que el convertirse en maestro de escuela. También me atraía la idea de hacer algo en beneficio de los seres humanos. Cuando usted decidió convertirse en médico, ¿tuvo dificultades con la formación y para aprobar los exámenes? Bueno, tuve dificultad en particular con ciertos docentes que no creían que yo pudiera escribir aquellos ensayos. Recuerdo un caso en el que un profesor tenía la costumbre de discutir los trabajos escritos por los alumnos. Primero tomaba los mejores y luego hablaba sobre el resto de los alumnos, y yo no aparecía. Y estaba preocupado. Pensé que era imposible que estuviera tan mal. Y cuando terminó dijo, aún falta un trabajo y ese es el de Jung. Ese sería de lejos el mejor trabajo si él no lo hubiese copiado. Él simplemente lo copió, lo robó. Eres un ladrón y si supiera de dónde lo robaste, te expulsaría de la escuela. Yo estaba furioso y dije que esta era una tesis en la que yo había puesto más de mí, ya que el tema me interesaba, en contra de todos los otros temas que no eran en absoluto interesantes para mí.
Entonces dijo, eres un mentiroso. Y si podemos probar que robaste ese trabajo, entonces estás fuera de la escuela. Ahora eso fue algo muy serio para mí porque ¿qué hubiera hecho entonces? Odié a ese sujeto. Eso fue el único hombre que pude haber matado si lo hubiese encontrado en alguna esquina. Le hubiese mostrado lo que era capaz de hacer. ¿Tenía usted pensamientos violentos respecto a las personas cuando era joven? No exactamente. Solo cuando me enfurecía, entonces pegaba. ¿Y se enfurecía a menudo? No tanto, pero cuando lo hacía era para bien. Era fuerte y grande entonces. Sí, era bastante fuerte. ¿Usted sabe? Una vida dura, ¿sabe? Yo era capaz de ser violento, lo sé. Sentía un poco de miedo por ello. Entonces realmente trataba de evitar situaciones críticas porque no confiaba en mí mismo. Una vez fui atacado por 7 niños y enloquecí. Le pegué a uno y lo zarandeé por las piernas y derribé a 4 de ellos. Entonces quedaron satisfechos. ¿Hubo consecuencias de ello? Debo decir que sí. A partir de entonces siempre fui sospechoso de estar detrás de cualquier problema. No los tuve, pero ellos tenían miedo. Y nunca más fui atacado. Ahora, cuando llegó el momento de licenciarse como médico, ¿qué lo llevó a especializarse en psiquiatría? Este es un punto muy interesante. Cuando estaba por terminar mis estudios, y aún no sabía bien qué hacer, tuve una gran oportunidad de seguir a uno de mis profesores que había adquirido una nueva plaza en Múnich y quería que yo fuese su asistente, pero luego mientras estudiaba para mi examen final, me encontré con un libro de texto, un manual de psiquiatría. Hasta ese momento nunca había pensado nada al respecto porque nuestro profesor nunca estuvo particularmente interesado en ese tema y solo leí la introducción de ese libro. Ahí se decían ciertas cosas acerca de la psicosis como un desajuste de la personalidad. Eso dio en el clavo. En ese momento supe que tenía que convertirme en psiquiatra. Mi corazón latía fuerte en ese momento. Y cuando le dije a mi profesor que no iría con él, que iba a estudiar psiquiatría, él no lo lograba entender. Mis compañeros tampoco. Porque entonces la psiquiatría no significaba nada de nada. Pero yo vi la gran oportunidad de unificar ciertos temas que contrastaban dentro de mí. Esto es más allá de la medicina, más allá de las ciencias naturales. Siempre he estudiado la historia de la filosofía y temas afines. Fue como si de pronto 2 corrientes se unieran. ¿Y cuánto tiempo después de tomar esa decisión tomó contacto con Freud? Aquello fue al final de mis estudios y pasó bastante tiempo hasta que me encontré con Freud. Terminé mis estudios en 1900 y me encontré con Freud bastante después. Leí, en 1900 ya había leído la interpretación de los sueños y los estudios de Breuer y Freud sobre la histeria. Pero eso solo fue a nivel literario. Y luego en 1907 lo conocí personalmente. ¿Puede decirme cómo sucedió eso? ¿Fue usted a Viena? Yo había escrito un libro sobre la psicología de la demencia precoz, que era el nombre con el que se conocía entonces la esquizofrenia.
y se lo mandé. Y así fue como nos conocimos. Fui a Viena 15 días y entonces tuvimos una charla muy larga y muy perspicaz. Así fue como empezó la relación. ¿Esa larga y perspicaz conversación fue seguida de una amistad con Freud? Sí, pronto devino una amistad personal. ¿Qué tipo de hombre era Freud? Bueno, él tenía una naturaleza complicada. Me gustaba mucho. Pero pronto descubrí que cuando él tenía un pensamiento sobre algún tema, entonces no había más que hablar. Mientras que yo seguía dudando y dudando, y era imposible discutir algo realmente a fondo. ¿Sabe? Él no tenía ninguna educación filosófica, mientras que yo estaba estudiando a Kant y lo estaba estudiando en profundidad. Y eso estaba muy lejos de Freud. Así que en el mismo comienzo ya había discrepancias. ¿Usted infiere que esa discrepancia fue la que luego los separó, en parte por la diferencia en la forma de abordar experimentos y pruebas? Bueno, sí, por supuesto. Siempre existe un temperamento diferente y su punto de vista siempre fue naturalmente diferente al mío, porque su personalidad era diferente a la mía. Eso me llevó luego a mis investigaciones sobre los tipos psicológicos que existen y actitudes definidas. Algunas personas lo hacen de un modo y otras lo hacen típicamente de otro modo. Y así existían diferencias típicas entre Freud y yo. ¿Usted considera que el modelo de Freud para las pruebas y experimentos era inferior al suyo propio? Bueno, esa es una evaluación que no me compete a mí hacer. No soy mi propia historia o mi historiógrafo. En relación a ciertos resultados, pienso que mi método tiene sus méritos. Dígame, ¿Freud alguna vez lo analizó a usted? Oh, sí, compartí con él muchos de mis sueños y él hizo lo mismo conmigo. ¿Y recuerda usted en este momento qué características tenían los sueños de Freud en este entonces? Es una pregunta indiscreta de hacer. Existe lo que se conoce como secreto profesional. Él ha fallecido ya hace un tiempo. Sí, pero sobre esos temas, mientras yo viva, prefiero no hablar al respecto. Entonces, ¿puedo hacerle otra pregunta que también es indiscreta? ¿Es cierto que usted tiene muchas cartas que usted ha intercambiado con Freud y que aún no han sido publicadas? Sí. ¿Cuándo serán dadas para su publicación? Bueno, no mientras yo viva. ¿No tiene objeción a que sean publicadas después de su muerte? Oh, no, de ninguna manera. Deben tener básicamente una importancia histórica. No lo creo. Entonces, ¿por qué no han sido publicadas aún? Porque no eran para mí suficientemente importantes. No veo que tengan una particular importancia. ¿Estaban relacionadas con asuntos personales? Bueno, parcialmente. Pero no me importaría publicarlas. Bueno, ¿podemos pasar ahora a la época en que usted se distanció de Freud? Fue en parte, yo creo, durante la publicación de su libro La psicología de lo inconsciente. Esa fue la causa real. Quiero decir, la causa final, porque eso tuvo una larga preparación. Desde el comienzo me mantuve reservado, no podía estar de acuerdo con gran cantidad de ideas suyas. ¿Con cuáles en particular? Bueno, principalmente es puramente en lo que respecta al enfoque personal
y su falta de atención hacia las condiciones históricas del hombre. Usted sabe que dependemos en gran medida de nuestra historia. Somos moldeados a través de nuestra educación por la influencia de nuestros padres, que de ninguna manera son siempre personales. Ellos son prejuiciosos o fueron influenciados por ideas históricas o por lo que se conoce como dominantes. Y eso es un factor decisivo en psicología. No somos de hoy o de ayer, somos de una gran era. ¿No fue en parte su observación clínica sobre los casos en pacientes psicóticos lo que le llevó a diferenciarse de Freud en ese punto? Fue en parte mi experiencia con pacientes esquizofrénicos lo que me llevó a la idea de ciertas condiciones históricas generales. ¿Existe algún caso que usted ahora recuerde o piense que fue el punto de quiebre en el cambio de su modo de pensar? Oh, sí. Tuve una gran cantidad de experiencias de ese tipo y además fui a Washington a estudiar a los negros en una clínica psiquiátrica para estudiar si ellos tenían el mismo tipo de sueños que nosotros. Y esa experiencia y luego otras me llevaron a la hipótesis de que existe un estrato impersonal en la psique. Y puedo contarle un ejemplo. Teníamos un paciente que en la guardia, él era tranquilo, pero completamente disociado, un esquizofrénico, y estuvo en la clínica 20 años. Ingresó allí siendo un hombre joven y sin ninguna educación en particular. Y una vez yo fui a la guardia y obviamente él estaba excitado y cuando me vio me llamó y me tomó de la solapa y me llevó directo a la ventana y dijo: doctor, ahora usted va a ver, mírelo ahora, mire hacia arriba el sol y observe cómo se mueve y usted va a ver las aspas del sol. Y ese es el origen del viento. Y usted va a ver cómo se mueve el sol cuando usted mueva su cabeza de un lado para el otro. Bueno, por supuesto, no entendí nada y pensé, ahí va, él es solo un loco. Ese caso quedó en mi memoria y 4 años más tarde me topé con un trabajo escrito por el historiador alemán Dietrich, el cual había tratado con la liturgia de Mitra, de una parte del gran papiro mágico parisino, y allí él reprodujo una parte de la denominada liturgia de Mitra. Allí decía, después del segundo rezo, usted observará cómo el disco del sol se desdobla y usted verá, colgando de él, el tubo, el origen del viento, y cuando usted mueva su rostro hacia la zona este, él se moverá hacia allí, y cuando usted mueva su rostro hacia el oeste, él lo seguirá. Y ahí me di cuenta. Pero ¿cómo puede estar seguro de que su paciente inconscientemente no podría estar recordando algo que alguien le hubiera dicho antes? ¿O no? Eso era totalmente fuera de discusión porque eso no se sabía. Eso estaba en un papiro mágico en París, que ni siquiera estaba publicado. Fue publicado 4 años después de que yo hiciera la observación en mi paciente. Usted encontró que estaba probada la existencia de un inconsciente, algo más allá de lo personal. Oh, no fue una prueba, sino una sucesión. Ahora dígame, ¿cómo fue que usted empezó a trabajar por primera vez en los tipos psicológicos? ¿Fue eso también la consecuencia de una experiencia clínica en particular?
Eso tuvo una razón muy personal. Quería hacer justicia con la psicología de Freud y también con la de Adler y encontrar mi propia línea. Esto me ayudó a entender por qué Freud desarrolló dicha teoría y por qué Adler desarrolló su teoría, su principio del poder. ¿Concluyó usted qué tipo psicológico es usted? Naturalmente le dediqué gran atención a eso, en ese asunto doloroso, usted sabe. ¿Y llegó usted a una conclusión? El tipo no es algo estático, va cambiando con el curso de la vida. Pero yo ciertamente me he caracterizado por el pensamiento. Siempre pensé desde que era pequeño. Y también tenía una gran cantidad de intuición. Y tenía una dificultad definida con el sentimiento y mi relación con la realidad no fue particularmente brillante. Siempre estaba en desacuerdo con la realidad de las cosas. Eso le da todos los datos para un diagnóstico. Durante los años 30, cuando usted trabajaba mucho con pacientes alemanes, usted pudo predecir que era muy probable que viniera de una Segunda Guerra Mundial. Ahora, observando el mundo actual, ¿usted cree que sea probable que haya una Tercera Guerra Mundial? No tengo indicaciones específicas sobre ese asunto, pero hay tantos indicios que uno no sabe lo que uno ve. ¿Son árboles o es la madera? Es muy difícil de decir, porque los sueños de la gente contienen aprensiones, pero es muy difícil de decir si apuntan a una guerra, porque la idea ya está en la mente de las personas. En tiempos anteriores era mucho más simple. Las personas no pensaban en la guerra y por ello estaba bien claro lo que significaban los sueños. Hoy en día no es así. Estamos tan llenos de aprensiones, de temores, que uno no sabe exactamente a qué apuntan. Una cosa es cierta, un gran cambio en nuestra actitud psicológica es inminente. Eso es una certeza. Porque necesitamos más psicología, necesitamos más del entendimiento de la naturaleza humana, porque el único peligro real que existe es el hombre en sí mismo. Él es el gran peligro y nosotros no tenemos ni idea de ello. No sabemos nada sobre el hombre, solo muy poquito. Eso sí que debería estudiarse, porque nosotros somos el origen de todo el mal que está por venir. Bueno, ¿usted piensa que ese hombre necesita convivir con el concepto de pecado o de maldad como parte de su naturaleza? Obviamente. ¿Y de un redentor? Esa es una consecuencia inevitable. ¿No es este un concepto que va a desaparecer a medida que nos volvemos más racionales? Bueno, no creo que el hombre alguna vez se desvíe del patrón original de su ser. Siempre existirán esas ideas. Por ejemplo, si usted no cree en forma directa en un redentor personal, como fue el caso de Hitler, o el culto al héroe en Rusia, entonces será una idea simbólica. Usted ha escrito en alguna ocasión frases sobre la muerte que me han sorprendido un poco. En particular dijo que la muerte es, psicológicamente hablando, tan importante como el nacimiento y que es una parte integral de la vida. Pero con seguridad no puede ser como el nacimiento, si es el final. Sí es un final, pero no estamos del todo seguros acerca de este final.
porque usted sabe que están estas facultades de la psique que no están completamente confinadas al espacio y el tiempo. Usted puede tener sueños y visiones sobre el futuro, puede ver lo que hay a la vuelta de una esquina. Y ese tipo de cosas solo los ignorantes niegan estos hechos, que son tan evidentes en su existencia y que siempre han existido. Ahora, estos hechos muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estas limitaciones. ¿Y entonces qué? Cuando la psique no se encuentra bajo su obligación de vivir solo en el tiempo y el espacio, y obviamente no lo hace. Entonces la psique, hasta cierto punto, no está sujeta a esas leyes, y eso implica una continuación práctica de la vida, de algún tipo de existencia psíquica, más allá del tiempo y del espacio. ¿Usted personalmente cree que la muerte es el final o no lo cree? Bueno, no lo podría decir. Verá, la palabra creer es para mí algo muy difícil. Yo no creo y debo tener una razón para una hipótesis determinada. Y si yo no sé una cosa, entonces ¿cómo la sé? No tengo que creer en ella. Yo no me permito creer en nada, solo por el hecho de creer. No puedo creer, pero si hay razones suficientes para crear una hipótesis, debo aceptar naturalmente esas razones, debo decir que reconozco la posibilidad de tal o cual cosa. Usted nos dice que debemos mirar a la muerte como un objetivo y que evadirla es evadir parte de la vida y hace que uno pierda su objetivo. Sí. ¿Qué consejo le daría a las personas en los últimos años de sus vidas para posibilitar que hagan estas cosas cuando la mayoría cree que la muerte es el fin de todas las cosas? Bueno, usted sabe que he tratado a muchas personas muy mayores y es muy interesante observar lo que su inconsciente está haciendo con el hecho de que están aparentemente amenazados por una muerte terminante. Se le resta importancia. La vida actúa como si siguiera por siempre y por eso yo pienso que es mejor que una persona mayor siga viviendo, que espere ansioso el día siguiente, como si tuviera que vivir varios siglos. Entonces, de esa forma va a vivir correctamente, pero cuando tiene miedo, cuando no tiene objetivos, sino que mira hacia el pasado, entonces se petrifica, se pone rígido y muere antes de que le llegue su hora. Pero si mira hacia el futuro, hacia la gran aventura que está frente a él, entonces él vive. Y eso es lo que el inconsciente está tratando de hacer. Por supuesto que es bastante obvio que todos vamos a morir y que este es el triste final de todo. Pero de todos modos, hay algo en nosotros que no lo cree así, al menos aparentemente. Pero esto es meramente un hecho psicológico. Eso no significa para mí que eso pruebe algo. Simplemente es así. Por ejemplo, yo puedo no saber por qué necesitamos sal, pero comemos con sal, porque nos sentimos mejor. Y así, cuando usted piensa de determinada manera, usted puede sentirse realmente mejor. Y pienso que si usted piensa igual que las líneas de la naturaleza, entonces estará pensando correctamente. Esto me lleva a la última pregunta que quiero hacerle. A medida que el mundo se vuelve más técnicamente eficiente, parece cada vez más necesario que las personas se comporten de manera comunitaria y colectiva. ¿Cree usted que es posible que el mayor desarrollo del hombre sea sumergir su propia individualidad en una especie de conciencia colectiva? Eso es difícilmente posible. Yo pienso que habrá una reacción en contra de esta disociación comunal. Usted sabe, el hombre no soporta para siempre su anulación.
En algún momento habrá una reacción y veo que esta se está iniciando. Cuando pienso en mis pacientes, todos van en busca de su propia existencia y para asegurar esa existencia en contra de la completa atomización hacia la nada o hacia la insignificancia. El hombre no puede soportar una vida insignificante.